presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que finalmente Estados Unidos se retira de los acuerdos climáticos de París. Al mismo tiempo, un cruce de declaraciones con Angela Merkel muestra hasta qué punto las relaciones entre Estados Unidos y Europa no están pasando por un buen momento. Vemos el informe y después lo analizamos con un invitado especial. La primera gira internacional de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos tuvo un fuerte efecto colateral que se manifestó a través de un cruce de declaraciones con la canciller alemana Angela Merkel. El intercambio empezó al día siguiente de la partida de Trump, cuando Merkel, mientras se tomaba una cerveza en Múnich, soltó a la prensa una frase inusual por lo explícita. La época en la que Europa podía confiar por completo en otros se ha terminado. Eso es lo que pude experimentar en los últimos días. Los europeos debemos hacernos cargo de nuestro destino. No hizo falta ninguna aclaración. Inmediatamente, los grandes medios estadounidenses interpretaron sus dichos. Un giro potencialmente sísmico, tituló The New York Times. Nuevo capítulo en las relaciones de Estados Unidos y Europa, graficó The Washington Post. Trump reaccionó mediante un tuit. Tenemos un déficit comercial masivo con Alemania, además de que pagan menos de lo que debieran por la OTAN y el apoyo militar. Muy malo para los Estados Unidos. Esto cambiará. El presidente estadounidense insistió sobre la idea fija que repite desde la campaña y volvió a exponer en la reunión de la OTAN y la cumbre del G7. Europa no aporta fondos suficientes a la Alianza Atlántica. Y para su administración, la consigna es América primero, sin importar que se trate de aliados históricos, con la excepción quizás de Israel. 23 de los 28 miembros siguen sin pagar lo que ellos deberían estar pagando por su defensa. Esto no es justo para las personas y contribuyentes de Estados Unidos. Y muchas de estas naciones deben grandes cantidades de dinero de años pasados y no han pagado en esos años. En términos cuantitativos, netos, Trump podría estar en lo cierto. Solo Estados Unidos y otro par de países cumple con la premisa de la OTAN de gastar el 2% de sus productos brutos internos en defensa. No es el caso de Alemania, que invierte el 1,2% de su PBI. Pero el presidente estadounidense no parece registrar que la OTAN no se mide por el gasto, sino que es una alianza geoestratégica que fue reformulando sus objetivos iniciales de la Guerra Fría para adaptarse sobre todo a las necesidades de la política exterior estadounidense. La discusión Merkel-Trump no debe leerse en términos personalizados, sino como un cambio en las relaciones transatlánticas que los líderes europeos vienen analizando incluso antes de la llegada del actual presidente a la Casa Blanca. Europa muss ein Akteur sein, der sich auch einmischt international und das halte ich für ausgesprochen Merkel es la voz de todo el bloque regional, expresa las dudas de Bruselas y sobre todo las del eje franco-alemán. La canciller está ya en campaña para los comicios federales y criticar a Trump sirve a sus fines, pero a la vez refleja una preocupación común. Europa no puede ya ser el furgón de cola de Washington, sobre todo en momentos de incertidumbre política, social y económica como la actual. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. El anuncio de Trump de que retira a los Estados Unidos de los acuerdos de París sobre cambio climático alcanzados en 2015 por 195 países agregan otra rispidez a la relación con Europa. Trump presentó la retirada como una cuestión de reafirmación de la soberanía estadounidense. But begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. Sus detractores lo ven como un error monumental de política exterior y una abdicación del liderazgo global estadounidense. La grieta transatlántica parece destinada a profundizarse y en Europa ya tomaron nota de que no parece posible convencer a Trump
de frenar este giro histórico de la política occidental. Lo que sí se puede decir a favor de Donald Trump es que cumplió con una promesa de campaña, porque había hablado precisamente de esta decisión de salir de los acuerdos de París. Está con nosotros Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos y ambientalista, conocido ambientalista, décadas en el ambientalismo en la Argentina, y que además estuviste a la cabeza de la delegación que firmó por Argentina estos acuerdos, ¿verdad? Casualmente cuando se adoptó el texto del Acuerdo de París. Ahora, veíamos recién y fuera del aire conversábamos. ¿Cuáles son las verdaderas razones? Porque por un lado es que efectivamente él dice que el cambio climático es un invento, o hay una cuestión económica en donde no quiere poner plata. Sí, la verdad que la precariedad de los argumentos es notable, porque desde el punto de vista económico, bueno, los economistas lo refutan permanentemente. Cuando él habla de que va a revitalizar la economía de Estados Unidos, no hay nada que pueda uno suponer que saliéndose del Acuerdo de París eso se vaya a revertir. Él menciona ciertos enclaves muy deprimidos económicamente en Estados Unidos, como el caso de Pittsburgh y otras ciudades, ¿sí? Que han estado históricamente vinculadas al auge del carbón, a la industria del carbón. Y esa industria hoy está fatalmente en estado crítico, digamos, un declive muy pronunciado, pero no es por el Acuerdo de París, es porque, entre otras razones, el éxito del shale gas en Estados Unidos ha generado una abundancia de gas a muy buen precio que ha eliminado prácticamente el carbón de la oferta energética, y encima la emergencia del surgimiento de las energías renovables competitivas. Entonces, esos movimientos tecnológicos en el ámbito energético han hecho que el carbón quede completamente desplazado, y esa crisis es casi terminal, yo diría. Ahora, decirle a esa gente demagógicamente que saliendo del Acuerdo de París eso se va a revertir es una absoluta falsedad. Por eso yo te decía, cuando fue en el año, allá comienzo del 2000, 2001, cuando George Bush decide retirarse del protocolo de Kioto, él usaba argumentos de este tipo, y en ese momento buena parte del mundo de los negocios del petróleo lo acompañó. En esta situación, prácticamente yo te diría que el mundo de los negocios del petróleo no lo acompaña. Están en otra sintonía, en otra lógica, porque no solo se reconoce el problema, sino que además lo que se está anunciando no es verdad. Entonces, la verdad, diría el negocio de los fósiles reconoce esta crisis del carbón y reconoce la emergencia de otras tecnologías. Entonces, desde el punto de vista económico es muy precario todo lo que dice, desde el punto de vista científico te diría nada más alejado de la realidad, ¿no? Yo te diría que esto es un fundamentalismo demagógico, cuasi religioso, que no tiene fundamento, insisto, en los propios centros de pensamiento y de referencia en Estados Unidos. Ahora, si el acuerdo se firmó durante el gobierno de Obama, en realidad a imagen y semejanza de lo que Estados Unidos quería, y Estados Unidos se sale y está diciendo queremos un nuevo acuerdo o queremos replantear los términos, ¿qué futuro tiene lo que se firmó? Bueno, el futuro es complejo. Sin Estados Unidos es complejo. Yo no voy a decir acá un mensaje optimista porque no sería realista. Creo que es muy buena la reacción que hubo a nivel internacional. Era importantísimo que en las siguientes 24 horas ocurriera lo que ocurrió. Sí. Todo el mundo diciendo, estamos dentro del Acuerdo de París, nadie se plegó a esto, no hay efecto dominó. Insisto, como sí lo hubo en el caso de Kioto con Bush. Esto es una primera reacción importante. Ahora hay que esperar dos cosas. Primero, reforzar esos compromisos de estos países, del resto del mundo. Procurar que este parate de Estados Unidos no dure más allá de 4 años. Estoy diciendo políticamente, esperemos que no dure más que el gobierno de Donald Trump. Que no sea más que un impasse, que no se extienda en el tiempo. Es muy difícil pensar que él vaya a revertir esta posición. Y creo que en Estados Unidos hay empujes por parte de gobiernos locales y de la industria que realmente empujan en la dirección opuesta a lo que estaba diciendo el presidente Trump. Así que allí hay elementos poderosos como para prestarle atención. Y dentro, por supuesto, de la política, los demócratas, etcétera. Natalia. ¿Cómo te va? Buenos días. Uno puede pensar, sí, como decís, que puede ser dramático, es dramático el impacto que puede tener la salida de Trump, pero Merkel en las primeras horas ya se comunicó con los chinos, hizo una rimbombante, un mensaje firmando un acuerdo bilateral con los chinos. Hay acuerdos bilaterales en danza de medio ambiente, también con Argentina habría un memorándum de entendimiento. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque la Merkel que habló los otros días en Múnich, tomando una cerveza,
y manifestando desconfianza de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Le hablaba primero a un electorado de la democracia cristiana, después a la Unión al electorado alemán de cara a las elecciones de septiembre, a la Unión Europea y después al Estados Unidos de Trump y al Reino Unido del Brexit. Digamos, en términos prácticos, ¿cómo puede transformarse eso? Porque ya es un hecho que se van a salir los Estados Unidos. Sí, a ver, está claro que el liderazgo que en los últimos años tuvo Obama, que fue un liderazgo que lo tomó prácticamente con mucha naturalidad. ¿Por qué? Porque Europa en ese momento había perdido el liderazgo después del fracaso en 2009 en Copenhague. Sí, hasta ahí llega el liderazgo europeo en las negociaciones climáticas. China estaba en una posición renuente hasta ese momento, o sea que llega Obama con una figura que fue, yo diría, providencial para las negociaciones. El retirarse nuevamente de Estados Unidos obliga a Europa a retomar ese liderazgo y ojalá así lo pueda protagonizar. Alemania y Francia siendo las locomotoras de ello. China va a querer también serlo. Rusia no creo que lo vaya a poder ser, pero China claramente va a tener también el interés en poder situarse en una posición de poder importante en esta materia. A ver, creo que esos son los países que van a traccionar. Europa ha sido el líder histórico en estas negociaciones. De hecho, cuando hablamos de los 2 grados, del límite de los 2 grados que se establece en el Acuerdo de París, ese es un objetivo que trazó Europa en la década del 90, que se plasma, fíjate vos, después de 15 años, digamos, lo que demoran a veces las negociaciones. Ese es un límite que Europa lo estuvo sosteniendo siempre. Así que ahora hay un relevo de liderazgos que toma Europa con una Merkel muy fortalecida y con un liderazgo nuevo en Francia que es prometedor. Eso es lo que a mí me genera confianza en lo que viene. Como dijo Europa, ¿qué quiero decir? Los números, para dar una idea, los números dicen, si todos los países cumplen con lo que hasta ahora han puesto sobre la mesa en París, la temperatura promedio global aumenta alrededor de 4 grados, ¿sí? O sea, vamos a una catástrofe. O sea, eso es inadmisible. El Acuerdo de París, tal cual hasta ahora se expuso como compromisos individuales cada país, no alcanza. O sea, que el esfuerzo que hay que hacer es muchísimo todavía, muchísimo. Así que la salida de Estados Unidos agrava esta situación. O sea, no vamos a poder todos hacer lo que tenemos que hacer y encima lo que no hace Estados Unidos. Por eso, lo que acá hay que hacer es que no se pierda el ímpetu político, no se pierda el tiempo, avancemos y logremos que en 4 años podamos tener otra vez en la mesa a Estados Unidos. No soy optimista en que podamos decir, bueno, sin Estados Unidos seguimos hagámoslo igual. Claro. No, hay que tener a Estados Unidos adentro. Y esto Estados Unidos tiene que saberlo, su población tiene que saberlo. Una cosita, necesitamos que las respuestas sean más cortas y que las preguntas también para que podamos preguntar todas. Todos los discursos hasta ahora me suenan más a ruptura de pacto comercial o de acuerdo comercial, de libre comercio y demás, que ha tratado justamente por el ambiente. China se acerca a la Unión Europea y de repente se hace la vista gorda con respecto a la producción de acero en China, que es netamente contaminante. ¿Vos crees que el acuerdo finalmente al que se va a llegar sin los Estados Unidos en lo inmediato puede llegar a ser, en cierto modo, algo así como una licencia para países contaminantes, como es el caso de China? A ver, si te entendí bien, nuevo acuerdo no va a haber. ¿Sí? Este acuerdo se adoptó en 2015, se ratificó en una velocidad inédita, nunca antes visto en un acuerdo internacional. En menos de un año entró en vigencia, se logró todas las ratificaciones que se necesitaban en el 2016, o sea que entró en vigencia en noviembre del año pasado. Este acuerdo está en pleno vigencia. Y esto no hay renegociación. Lo que en realidad hay que decir es que las metas, los compromisos individuales de cada país son voluntarios. O sea, no lo fija el acuerdo, lo fija cada país. En todo caso, después viene una renegociación entre partes. Lo que Trump está diciendo básicamente es que quiere dejar de poner plata. Él habló mucho del fondo climático, del fondo verde, lo dijo con bastantes ironías cuando lo anunció esto, y él no quiere poner plata, porque la verdad él no pensaba cumplir las metas de mitigación adentro o afuera del acuerdo. Lo que él está renunciando es poner plata y dando un gesto hacia adentro del país. A nivel internacional no sé cuánto le puede implicar en términos de aislamiento comercial. Yo creo que algo de eso va a venir. A partir del 2020, las emisiones van a contar en el comercio, no tengo ninguna duda. Van a valer plata a nivel de comercio internacional. Y eso hay que saberlo.
Tenemos que terminar la entrevista, pues nos tenemos que ir a un corte. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros para hablar de un tema que del que en general se opina mucho y se sabe muy, muy poco. Bueno, nosotros nos estamos yendo a Unidos. Esto cambiará. El presidente estadounidense insistió sobre la idea fija que repite desde la campaña y volvió a exponer en la reunión de la OTAN y la cumbre del G7. Europa no aporta fondos suficientes a la Alianza Atlántica. Y para su administración, la consigna es América primero, sin importar que se trate de aliados históricos, con la excepción que cuando Merkel, mientras se tomaba una cerveza en Múnich, soltó a la prensa una frase inusual por lo explícita. La época en la que Europa podía confiar por completo en otros se ha terminado. Eso es lo que pude experimentar en los últimos días. Los europeos debemos hacernos cargo de nuestro destino. No hizo falta ninguna aclaración. Inmediatamente, los grandes medios estadounidenses interpretaron sus dichos. Un giro potencialmente sísmico, tituló The New York Times. Nuevo capítulo en las relaciones de Estados Unidos y Europa, graficó The Washington Post. Trump reaccionó mediante un tuit. Tenemos un déficit comercial masivo con Alemania, además de que pagan menos de lo que debieran por la OTAN y el apoyo militar. Muy malo para los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que finalmente Estados Unidos se retira de los acuerdos climáticos de París. Al mismo tiempo, un cruce de declaraciones con Angela Merkel muestra hasta qué punto las relaciones entre Estados Unidos y Europa no están pasando por un buen momento. Vemos el informe y después lo analizamos con un invitado especial. La primera gira internacional de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos tuvo un fuerte efecto colateral que se manifestó a través de un cruce de declaraciones con la canciller alemana Angela Merkel. El intercambio empezó al día siguiente de la partida de Trump